Hola amigos, mi nombre es Pablo Alejandro Herrera Fuentes, alumno ayudante de Inmunología, estudiante de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas de Manzanillo, Cuba, y a continuación les traeré la segunda conferencia del taller COVID actual que tendrá como objetivo la fisiopatología del SARS-CoV-2. Dicho esto, ya comenzamos. La enzima convertidora de angiotensina tiene la función de convertir angiotensina 1 en angiotensina 2, mientras que el ACE2 de angiotensina 2 lo lleva a angiotensina 1,7, por tanto se le da un papel protector para la enfermedad cardiovascular y el daño pulmonar. ¿Qué ocurre en la infección por SARS-CoV-2? Existe una desregulación del ACE2, por lo que se pueden ver envueltos en el daño cardiovascular y el daño pulmonar. Podemos ver la estructura del SARS-CoV-2 con las proteínas S, E y M, en B las subunidades S1 y S2, con la subunidad S1 la presencia del RBD dominio en un receptor que va a tener una función importante en la interacción con el ACE2 presente en la membrana de la célula hospedera. Las TMPRSS4 y TMPRSS2 serían las proteasas presentes en mucosa del tracto gastrointestinal. Van a tener función de activación para el ACE2 y por tanto van a estar implicadas en la fisiopatología viral. En D se representa el ciclo de vida del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 realiza interacción con el ACE2 en presencia de la TMPRSS4 y TMPRSS2. Es llevado al citoplasma, libera su ARN viral y en presencia de la polimerasa viral realiza la traducción de las proteínas en el ribosoma de la célula huésped. El ARN en sentido negativo va a servir como vía para la síntesis del ARN del sentido positivo subgenómico o genómico, el cual va a establecer interacción con la proteína N viral para formar la nucleocápside. Las proteínas S, M y E van a ser traducidas en el retículo endoplásmico y todo esto, quiero decir el complejo ARN con la proteína N y las proteínas S, M y E van a ser llevadas al complejo de Golgi, específicamente al HIC, donde se realizará el ensamblaje de las estructuras virales y ya se tendrá un SARS-CoV-2 totalmente nuevo y podrá ser liberado de la célula mediante exocitosis. La célula dendrítica capta al SARS-CoV-2 y realiza la presentación antigénica. Cuando esta capta al SARS-CoV-2, lo procesa y lo presenta en el contexto de los complejos moleculares de histocompatibilidad o MHC específicos para cada tipo de linfocito T. Para el linfocito TCD8 sería el MHC1 y en presencia del correceptor CD8. Esto va a provocar en el linfocito TCD8 una expansión clonal con daño de la célula infectada mediante las vías de las perforinas y las granzimas, el Fas ligando y el ligando de inducción de la apoptosis ligado al TNF o TRAIL, que ambos traerán la apoptosis de la célula infectada, mientras que también puede llevarse a cabo la liberación de mediadores proinflamatorios por dicho linfocito T. En el caso de los linfocitos TCD4 van a ser presentados en el contexto MHC2 y va a ser presentado al TCR, el receptor para los linfocitos T. Va a producirse la expansión clonal con la activación de las células B y seguido a esto va a existir una liberación de anticuerpos contra dicho virus. Existen dos hipótesis en cuanto a la función de las natural killer en la patogenia del coronavirus.
La primera hipótesis A, es aquella que ocurre en individuos de bajo riesgo, en la que las células NK van a reconocer a las células infectadas con el SARS-CoV-2 a través del reconocimiento de proteínas virales o a través del reconocimiento de citoquinas producidas por la infección. Estas células hipotéticamente son capaces de inducir la muerte, ya sea por citotoxicidad ligada a anticuerpos, la liberación de granulos citotóxicos o la presencia de receptores ligados a la muerte, en adición con la función de las citocinas, lo que permitirá que la respuesta innata sea capaz de combatir la infección y dejar al paciente sin daño pulmonar. En individuos de alto riesgo pueden existir natural killers disfuncionales que pueden ser capaces de no responder o no reconocer a células infectadas con el SARS-CoV-2 y por tanto va a existir una acumulación de macrófagos y monocitos a nivel pulmonar, además de quimiosinas y citoquinas que junto con el interferón gamma van a producir el daño pulmonar agudo y el síndrome de distrés respiratorio agudo, contribuyentes a la gran mortalidad asociada a la COVID. En la infección viral activa va a existir una activación de los monocitos y se va a producir la tormenta de citocinas que llevará al reclutamiento de neutrófilos y la activación del factor tisular. Dicho factor tisular se va a unir al factor de la coagulación 7, activando dicha coagulación. Se va a producir una endoteliopatía, produciéndose factor de Winterbrand y activándose plaquetas que amplificarán la coagulación. El reclutamiento constante de neutrófilos traerá la formación de la trampa extracelular de neutrófilos, que junto con la agregación plaquetaria inhibirán los mecanismos endógenos de la fibrinolisis, incluyendo el inhibidor de la vía del factor tisular o TFPI. Estos procesos van a ser los encargados de la aparición de fenómenos tromboembólicos durante la infección viral. En un estado temprano, a nivel alveolar, va a existir una infección de los neumocitos tipo 1 y 2, por tanto, van a aparecer macrófagos y linfocitos T encargados de combatir la infección. Con la progresión de la enfermedad, las calicledinas plasmáticas y tisulares liberarán péptidos vasoactivos conocidos como cininas, los cuales actuarán sobre los receptores de quinina e inducirán un incremento de la permeabilidad vascular con el edema pulmonar. El factor de necrosis tumoral, junto con las interleuquinas 1 y 6, contribuirán a la activación de la coagulación y la formación de microtrombos, produciéndose así el síndrome de distrés respiratorio agudo en el paciente con COVID. A nivel del sistema cardiovascular, podemos decir que el virus se une al ACE2 presente en el miocardio para entrar a las células diana. Se produce un aumento de la angiotensina 2 que va a contribuir a la reducción del flujo arterial coronario, la isquemia miocárdica y la inflamación, además de que va a causar vasoconstricción a nivel de los capilares alveolares con incremento de la tensión en el corazón derecho. Va a existir un daño celular dado por la fibrosis miocárdica y la apoptosis. Los resultados del daño cardíaco van a ser la elevación de la troponina cardíaca y de los niveles de NT-proBNP o porción N terminal del propéptido natriurético tipo B. Cuando el virus está en la cavidad nasal, este puede viajar mediante transporte axonal retrógrado al sistema nervioso central con la ayuda del nervio sensorial y el nervio olfatorio,
Incluso puede llegar a traspasar la barrera hematoencefálica. Una vez que traspasa dicha barrera, puede infectar las células endoteliales por tres mecanismos. La migración transcelular, que no es más que la interacción entre el virus y el receptor ACE2. A partir de aquí se desencadenaría la infección. La migración paracelular, que ocurre por la alteración de las interacciones entre las células endoteliales, y la estrategia del caballo de Troya, que se basa en la fagocitosis. El virus penetra el riñón a través de las células del túbulo proximal y los podocitos que no son más que células adosadas a las asas capilares. Penetra el riñón por la interacción del ACE2 y la presencia del CD147, produciendo daño del túbulo proximal agudo. Existe un desbalance del sistema renina-angiotensina-aldosterona con entrada viral, produciéndose disfunción glomerular, inflamación, fibrosis y vasoconstricción. Se han asociado fenómenos con la activación de la coagulación. Estos son la necrosis fibrinoide, la isquemia glomerular, y además existe obstrucción capilar por glóbulos rojos. La elevación de la citoquina es un evento que no se le da importancia porque se asocia al agravamiento del paciente y a la insuficiencia renal aguda. Por último, existen factores inespecíficos ligados a las unidades de cuidados intensivos que también deben tener su incidencia en cuanto a el paciente con COVID y las manifestaciones que pueda desarrollar. El virus activa los receptores ACE2 intestinales, induciendo enteritis y en última instancia la diarrea. En una fase temprana de la COVID-19 existe una disfunción intestinal y al mismo tiempo una disbiosis del microbioma, que no es más que alteraciones a nivel del microbioma, la cual traerá activación del sistema entérico con el envío de señales inflamatorias a través de la corriente circulatoria y a órganos como el cerebro. En una segunda fase o fase continua va a aparecer el síndrome de dificultad respiratoria aguda y un incremento de la inflamación producida por la tormenta de citoquinas. Así concluye esta conferencia, para la cual se nos une a los auspiciadores la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Solo me queda decirles que investiguen, compartan información relacionada con el COVID y si les gustó el vídeo, por favor denle la manito o suscríbanse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.